Clarita, horas para empezar, hermanita, por favor. Amén. Abran sus Biblias, vamos a empezar con Marcos 7:24. ¿Puedes empezar, Gaby? Sí. Dice, la fe de la mujer sirofenicia. Levantándose de ahí se fue a la región de Tiro y de Sidón, y entrando en una casa no quiso que nadie lo supiese, pero no pudo esconderse, porque una mujer cuya hija tenía un espíritu inmundo, luego que oyó de él, vino y se postró a sus pies. La mujer era griega y sirofenicia de nación, y le rogaba que echase fuera de su hija al demonio. Pero Jesús le dijo, deja primero que se sacien los hijos, porque no es tan bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Respondiendo ella, le dijo, sí, Señor, pero aún los perrillos debajo de la mesa comen de las migajas de los hijos. Entonces le dijo, por esta palabra ven, el demonio ha salido de tu hija. Y cuando llegó ella a su casa, halló que el demonio había salido a la hija acostada en la cama. Ok, esta parte ya la habíamos comentado nosotros, decíamos que, ¿se acuerdan que habíamos platicado que había en aquel entonces seguramente muchos endemoniados porque pues todavía se practicaba mucho la idolatría, ¿no? Muchos eran los que tenían diferentes dioses que habían traído de Egipto y cosas así, entonces por eso pues había mucho endemoniado. Y el caso es que esta mujer venía con el Señor Jesucristo a pedirle que le librara del demonio a su hija. Y yo me imagino que debe ser una niña, ¿no? O sea, pero por las acciones de ella o de la hija, el caso es que la hija estaba endemoniada. Y lo que podría llamarnos la atención en este pasaje es que el Señor se estaba escondiendo de la multitud, ¿no? Si ven al principio, dice, dice que levantándose de ahí se fue a la región de Tiro y de Sidón, y entrando en una casa no quiso que nadie lo supiera, o sea, se estaba escondiendo, y más adelante dice que no pudo esconderse, ¿no? O sea, no es porque uno lo deduzca, pero ahí lo dice literalmente en la Biblia, pero no pudo esconderse. Y entonces es Es que lo cuando... seguían. Sí, lo seguían para todos lados y era una multitud, ¿no? Ya lo hemos platicado muchas veces, que era... Muchas veces cuando leemos la Biblia no nos percatamos de estos detalles, de que era tanta la gente que no podían comer, no les daba la noche, desde que amanecía hasta la noche, que el Señor Jesucristo tenía que retirarse en las barcas para poder predicar, porque era tanta la gente y todos querían tocarlo para ser sanados y cosas así. Entonces el Señor tenía que ver de qué manera marcar un límite para poder llevar el Evangelio. El caso es que en este caso pues estaba escondiendo y de todas maneras lo encontró esta mujer. Ella le dice, no, ya lo hemos platicado, por eso no vamos a ahondar mucho en esto, que el Señor le dice, ¿no? Que por la fe que ella tenía, a pesar de que recién estaba conociéndolo, por lo que platica aquí más o menos, la fe que tiene es por lo que pues la hija es librada de los demonios. Gelita, ¿te sigues con la parte que sigue? Sí, dice, Jesús era un sordomudo. Volviendo a salir de la región de Tiro, vino por Sidón al mar de Galilea, pasando por la región de Decápolis. Y le trajeron un sordo y tartamudo, y le rogaron que le pusiera la mano encima. Y tomándole aparte de la gente, metió los dedos en las orejas de él, y escupiendo tocó su lengua. Y levantando los ojos al cielo, y le dijo, Efata, es decir, sea abierto. Al momento fueron abiertos sus oídos,
se desató la ligadura de su lengua y hablaba bien, y les mandó que no lo dijesen a nadie, pero cuando más les mandaba, tanto más y más lo divulgaban. Y en gran manera se maravillaban diciendo, bien lo ha hecho todo, hace a los sordos oír y a los mudos hablar. Ok, yo creo que aquí lo importante pues es que le traen, a él le traen a este sordo y tartamudo y entonces él lo aparta de la gente y entonces le mete los dedos en la oreja, ¿no? Y escupiendo en su lengua. O sea, uno diría que onda, ¿no? Les escupían los ojos, les hacía saliva y les salen los ojos. Entonces, he ahí el poder de la saliva. Entonces, le escupen la lengua. No nos dejaríamos ahora, en estos tiempos no dejaríamos más con el COVID. Sí, y le meten los dedos a los oídos. Entonces, se queda uno como que, como el Señor sabía, ¿no? O sea, dentro de todo el conocimiento estaba ese toque, porque pues el Señor yo creo que también lo podía haber sanado con la palabra, pero no sé, en su conocimiento tal vez fuera más fácil ayudar a su falta de fe, o no sé. El caso es que lo toca y lo escupe en la lengua, y entonces, levantando los ojos al cielo, gimió, ¿no? Y dijo, Efata, que es decir, sea abierto, ¿no? Entonces se le abre los oídos y se le abren, se le quita lo tartamudo, y entonces son sus oídos y se desató la ligadura de su lengua y hablaba bien. Y entonces él les manda que no lo dijesen a nadie, pero a veces lo vemos, ¿no? Cuanto más les decía, yo creo que por el mismo agradecimiento, por el mismo impulso, porque pues entre endemoniados y la gente enferma, pues todos querían compartir lo que habían recibido del Señor Jesucristo. Y entonces se maravillaban diciendo, bien lo ha hecho todo. Fíjense, aquí yo creo que ya es donde ellos lo están comparando con el Mesías, ¿no? Y dicen, bien lo ha hecho todo, o sea, conforme a lo que estaba profetizado, me imagino que es la comparación, bien lo ha hecho todo. Hace a los sordos oír y a los mudos hablar, ¿no? ¿Alguien quiere comentar algo? No, pues por eso, como lo divulgaban, por eso la multitud lo seguía y no descansaban, porque eran multitudes con deseos de sanar, con deseos de a los endemoniados quitarles demonios. Había mucho enfermo, mucho endemoniado, había también mucha hambre que les daba de comer. Entonces, sí, ¿cómo no le iban a seguir? Imagínate. Sí. Y luego que lo divulgaban, sanaba uno, lo divulgaban y pues ahí corría la voz. Sí, y lo podemos ver aún en nuestros tiempos, yo creo, ¿no? Porque aún en nuestros tiempos, nosotros, con el avance de la medicina y demás, la mayoría de nosotros tiene algún tipo de enfermedad, alguna dolencia, algo que soldó mal, algún hueso roto que soldó mal y cosas así. Entonces, todos tenemos dolencias y padeceres o enfermedades, algunos ya crónicos, y si en nuestros tiempos que está tan avanzada la medicina es esta la situación en el mundo, pues ¿cuál no podría ser en aquel tiempo, no? Entonces, dice el 8, dice, en aquellos días, como había una gran multitud y no tenían qué comer, Jesús llamó a sus discípulos y les dijo, tengo compasión de la gente porque ya hace 3 días que están conmigo y no tienen qué comer, y si los enviare en ayunas a sus casas, se desmayarán en el camino, pues algunos de ellos han venido desde lejos. Y entonces dice, sus discípulos le respondieron, ¿de dónde podrá alguien saciar de pan a estos aquí en el desierto? Y él les preguntó, ¿cuántos panes tenéis? Y ellos dijeron 7. Entonces mandó a la multitud que se acostase en tierra,
Y tomando los 7 panes, habiendo dado gracias, partió y dio a sus discípulos para que los pusiesen delante. Y los pusieron delante de la multitud. Tenía también unos pocos pececillos, los bendijo y mandó que también los pusiesen delante, y comieron y se saciaron y recogieron de los pedazos que habían sobrado 7 canastas. Eran los que comieron como 4,000, y los despidió. Y luego, entrando en la barca con sus discípulos, vino a la región de Dalmanuta. Entonces, es parte de lo que tú decías, Gaby. La gente pues también no tenía que comer, y aquí hace un poco más la aclaración de cuál era la situación de la gente en aquel tiempo, porque en los otros evangelios lo que vemos es que solamente marca que ya era tarde y que ellos tenían ya varios días sin comer porque habían estado escuchando la palabra, pero no hacen referencia al hambre que se podía estar padeciendo en aquel tiempo, y en este pasaje pues sí hacen referencia. Y entonces él se compadece, ¿no? Y teme que la gente se desmaye de regreso a su casa, y entonces es cuando él les dice que cuántos panes tienen, y entonces ellos dicen que eran 7 panes, ¿no? Y algunos pececillos, y entonces pues ya les da de comer hasta que ellos quedan saciados. Después de 3 días de hambre, yo me imagino que fue bastante lo que comieron, y aún así sobraron las 7 canastas. Clarice, por favor, ¿lees lo que sigue? Ajá. Además de una señal, vinieron entonces los fariseos y comenzaron a discutir con él, pidiéndole señal del cielo para tentarlo. Y gimiendo en su espíritu dijo: ¿por qué pides señal a esta generación? De cierto os digo que no se dará señal a esta generación. Y dejándolos volvió a entrar en el barco y se fue a la otra ribera. Ok, esta parte también está pues muy cortita, está fácil. Te oyes muy bien ahora en el celular, Clarice. Entonces dicen: vinieron entonces los fariseos y comenzaron a discutir con él, pidiéndole una señal del cielo, ¿no? Para tentarle. Querían que él hiciera alguna señal para ver qué problema le encontraban a la señal. Y entonces, igual que en el pasaje anterior, otra vez la interpretación es de que gime, pero yo creo que se está refiriendo a que habla en voz alta, o como que alza la voz, ¿no? No creo que sea tanto un gemido, o como nosotros lo entendemos. Y entonces dice: ¿por qué pide señal esta generación? De cierto os digo que no se dará señal a esta generación, ¿no? Y entonces los deja, entra a la barca y se va a la otra ribera, donde ya no estuviesen, yo creo que fariseos y hipócritas, ¿no? Entonces se va a la otra ribera. Ok, Gaby, por favor. Sí. La levadura de los fariseos había olvidado de traer pan, y no tenían sino un pan consigo en la barca. Y él les mandó diciendo: mirad, guardaos de la levadura de los fariseos y de la levadura de Herodes. Y discutían entre sí diciendo: es porque no trajimos pan. Y entendiéndolo Jesús les dijo: ¿qué discutís? ¿Por qué no tenéis pan? ¿No entendéis ni comprendéis? ¿Aún tenéis endurecido vuestro corazón? Teniendo ojos no veis, y teniendo oídos no oís, y no recordáis. Cuando partís los 5 panes entre 5,000, ¿cuántas cestas llenas de los pedazos recogisteis? Y ellos dijeron: 12. Y cuando los 7 panes entre 4,000, ¿cuántas canastas llenas de los pedazos recogisteis? Y ellos dijeron: 7. Y les dijo: ¿cómo aún no entendéis? Así es. Entonces, ¿Cómo aún no entendéis? ajá. Entonces,
Yo creo que esto está muy fácil porque ya lo habíamos visto anteriormente, ¿no? Él les está diciendo que se cuiden de la palabra de los fariseos y creo que la vez anterior dice que porque eso es lo que hace daño en el hombre, ¿no? La doctrina de estas personas, de la falsedad. Y entonces dice que se cuiden de su doctrina. Y entonces cuando ellos están pensando que a lo mejor era porque no habían llevado pan, que no habían agarrado de las cestas, yo creo, o de las canastas de pan, no habían agarrado algo de pan, yo creo que el Señor se da cuenta y el Señor les dice, ¿no? Que ¿por qué todavía no pueden entender lo que les dice? Teniendo ojos, dice en el 18, teniendo ojos no veis y teniendo oídos no oyen, dice. Entonces, ¿qué no recuerdan? Lo que ya les había dicho, lo que les estaba enseñando con las parábolas y demás, dice, todavía no pueden recordar de qué hemos estado hablando. Ya no nada más que se dieran cuenta de lo que estaba sucediendo, sino de lo que Él a través de las parábolas y de las enseñanzas, como hemos visto anteriormente, el Señor, aparte de dar las parábolas a la multitud, aparte les enseñaba a ellos, los capacitaba y les explicaba. Entonces, por eso les dice, pues todavía no lo pueden recordar, no recuerdan todo lo que hemos estado platicando. Entonces, cuando él les pregunta después nada más que cuántas canastas recogieron, ellos le contestan de las 12 y las 7, y entonces dice, bueno, y entonces, ¿cómo es que todavía no pueden comprenderlo, no? O sea, si no estoy hablando de lo material, estoy hablando de lo espiritual, ¿no? Y generalmente yo creo que la doctrina del Señor pues era con respecto a lo espiritual, y yo creo que en un momento dado pues ellos tendían mucho a lo material y era lo que lo desesperaba, ¿no? Que por qué todavía no podían entender que siempre se refería a lo espiritual, no a lo material. ¿Sale? Entonces sigues, Gelita, por favor. Un ciego sanado en Betsaida. Vino luego a Betsaida y le trajeron un ciego y le rogaron que le tocase. Entonces, tomando la mano del ciego, le sacó fuera de la aldea y escupiendo en sus ojos, le puso las manos encima y le preguntó si veía algo. Él, mirando, dijo, veo los hombres como árboles, pero los veo que andan. Luego le puso otra vez las manos sobre los ojos y le dijo que mirase. Y fue restablecido y vio de lejos y claramente a todos. Y lo envió a su casa diciendo, no entres en la aldea ni lo digas a nadie en la aldea. Bueno, aquí ya no dice que él sí dijo las cosas, pero a lo que voy es que, pues aquí vemos otra vez que el Señor, como platicábamos, escupe en sus manos y le toca los ojos, y entonces él agarra y lo saca, ¿no? Lo saca afuera. Pero yo creo que lo saca precisamente para que él hiciera la prueba de cómo veía hacia lo lejos. Entonces él dice que ve a las personas como árboles, o sea, todavía los veía muy borrosos, y entonces él le vuelve a... luego dice, él le puso otra vez las manos sobre los ojos y entonces le hace otra vez que mire, pero entonces llega a ser tan buena su vista que él alcanzaba a ver de lejos, ¿no? Entonces, y ya veía, él ya podía ver bien. Entonces, como aquí vemos algo también, que el Señor sabía, o sea, locura de los ojos, y le dice, a ver, ve, checa a ver cómo estás viendo, ¿no? Es de las veces que el Señor hace curaciones o hace sanidad, y es muy raro que nosotros veamos que Él confirme cuál es el estado de salud de aquel al que sanó. ¿Me expliqué? O sea, yo no recuerdo que en otras ocasiones les diga, a ver, ¿ya oyes bien? ¿Me escuchas? ¿Cómo me escuchas, no? Como en el caso del tartamudo, ¿no? O a ver, prueba a hablar sin que tartamudees. Y en este caso lo sana y le dice, a ver, ve, ¿no? Checa qué tal. Entonces él le dice, no, pues todavía veo borroso, y le vuelve a poner las manos. Entonces, como que es algo que
que nos deja ver que dentro del conocimiento de Dios, en la misma sanidad, Él sabe cuando la sanidad no está completa y por eso lo checa, ¿no? Lo vuelve a revisar. Pero es algo, como lo vuelvo a repetir, generalmente en la Biblia, en los milagros del Señor Jesucristo, es algo inusual. Generalmente Él daba la palabra una sola vez y se cumplía, ¿no? O la acción y se cumplía. No, pero pues vea que en todo les dice, Jesús les decía, no eres raitera y no le digas nada a nadie. ¿No será que porque lo divulgaban y pues yo creo ya estaban cansados de tanto que lo seguían, ¿no? Pero no será que era una especie de, como el ser humano, como decimos a los niñitos, no lo hagas y lo hace. ¿No será que era una especie de, no digas nada porque sabía que lo iban a decir? Ah, sí, sí, te entiendo. Sí, o sea, psicología inversa se le llama. Aplicar psicología inversa. No, yo creo que el Señor Jesucristo, ¿se acuerdan que hay una parte donde le dice a los discípulos que la mies es mucha y los obreros pocos, y los manda a diferentes regiones? Entonces, ya se acercaba el tiempo, Él había estado durante esos 3 años evangelizando y demás, ya tenía muy poco tiempo para accionar, para alcanzar a tener más cobertura sobre el Evangelio, y sin embargo la gente pues lo agolpaba y demás, no le permitía avanzar. Él se tenía que compadecer de la gente, les hacía milagros, cosas por el estilo, pero eso él lo reconocía como un obstáculo hacia el Evangelio. Al menos ese es el punto que yo creo que era, ¿no? No tanto que estuviese fastidiado, sino que ya el tiempo le apremiaba. Por eso es que manda a los 70 y luego manda a los 12 para que ellos fueran llevando el Evangelio. Eso es lo que yo creo. Porque pues antes de entrar a Jerusalén ya no tenía tiempo, ya los había enviado por lo mismo. Ok, Clarice, ¿te lees lo que sigue, por favor? La confesión de Pedro. La confesión de Pedro. Salieron Jesús y sus discípulos por las aldeas de Cesarea de Filipo, y del camino preguntó a sus discípulos, diciéndoles, ¿qué dicen los hombres que soy yo? Ellos respondieron, uno es Juan el Bautista, otros Elías, y otros algunos de los profetas. Entonces él les dijo, ¿y vosotros qué decís que soy yo? Respondiendo Pedro les dijo, tú eres el Cristo, pero él les mandó que no dijesen esto de él a ninguno. Sí, fíjense cómo, gracias, esto es, yo creo por los milagros tan recientes y por todos los milagros que estaba haciendo, les pregunta primero, les dice, ¿quién dicen los hombres que soy yo? ¿No? Y entonces, ya lo habíamos visto también en el evangelio anterior, pero dice, unos les dicen que es Elías, otros algún otro de los profetas, otros Juan el Bautista, y entonces les dice, bueno, ¿y ustedes quién dicen que soy? Aquí lo que yo creo que les faltó decir es que otros también pensaban que él era el Mesías, porque de hecho así empieza el evangelio en los apóstoles, ¿no? Cuando ellos dicen, creo que ya encontramos al Mesías. Entonces ya la gente decía que era el Mesías. Cuando vemos que Pilatos, no Pilatos sino el sacerdote le pregunta, bueno, ¿eres tú el Mesías? Y él confirma que es el Mesías, ¿no? Entonces a lo que vamos es que el Mesías también era parte de lo que la gente decía que él era. Y entonces les dice, ¿y ustedes quién dicen que yo soy? Y entonces es cuando Pedro le dice que él es que él era el Cristo. Aquí ya no aparece donde él le dice que pues ha sido revelado por Dios el hecho de que él es Cristo, ¿no? Pero dice que entonces él les manda que no digan a nadie que él es el Mesías. Yo creo que
por dos situaciones. Una, porque todavía no había cumplido el hecho de cumplir todas las profecías para salir como el Mesías. Y número dos, porque si se revelaba que los apóstoles decían que él era el Mesías, además de lo que decían las demás gentes, si los apóstoles, que eran sus seguidores, lo estuviesen anunciando como el Mesías, entonces se aceleraría el hecho de que los sacerdotes y demás lo apresaran para crucificarle. ¿Sí me expliqué, verdad? Pero además también no correría nada más, bueno, como bien dices, se apresuraría a lo mejor el tiempo, pero también se apresuraría el hecho de que persiguieran a sus seguidores, en este caso a sus discípulos. Sí. Y realmente no podía ser. Claro que iban a ser perseguidos, pero no en ese momento, iba a ser después, puesto Sí. que ellos eran los que estaban encargados de quedarse a evangelizar a los demás. Entonces, en ese aspecto siento que también el Señor Jesús tenía, o era muy cuidadoso, porque la aprehensión y él lo sabía que iba a ser para él, pero iba a dejar a los apóstoles que iban a continuar con pues con la evangelización y de llevar a todos los rincones la palabra del Señor. Sí, entonces vemos que efectivamente, ¿no? O sea, ya ven que hay una profecía que les dice el Señor Jesucristo precisamente cuando les dice en la Santa Cena, que les está avisando de su muerte, de su muerte o de su crucifixión, les dice que está profetizado que las ovejas van a salir corriendo. Entonces, si las ovejas hubiesen sido apresadas porque lo estaban anunciando como el Mesías, como dice Gelita, pues claro que nadie, o sea, esa profecía no se hubiese podido haber cumplido, ¿no? Porque ya estarían presos gran parte de los apóstoles, ¿no? Exacto. Ok, entonces dice después, y comenzó, entonces después de que les encomienda que no digan que Él es el Cristo, dice, y comenzó a enseñarles que le era necesario al Hijo del Hombre padecer mucho y ser desechado por los ancianos, por los principales sacerdotes y por los escribas, y ser muerto y resucitar después de 3 días. Entonces, esto es parte de lo que veíamos, ¿no? Él les está diciendo que no puede decir que es el Mesías, y después yo creo que es parte de lo que comentábamos, tal vez por eso de que él tenía que padecer y demás, tenía que padecer no como el Mesías, porque si empezaban a declarar que él era el Mesías, pues tal vez ni la multitud lo hubiese declarado que lo matasen, ¿no? Porque al ver los milagros y demás, y que los apóstoles empezaron a decir, no, si él es el Mesías, él se dice el Mesías y demás, a lo mejor, pues muchas de las profecías o el propósito del Señor Jesucristo tal vez no se hubiese cumplido. Entonces, y yo creo que es parte de estos versículos que más o menos nos dejan ver que pues eran parte de las razones que tenía el Señor Jesucristo. Y entonces le dice, pues yo tengo entonces que padecer y no puedo padecer tal vez, o sea, voy a poner algo entre líneas que tal vez no haya sido así, pero que pudo haber sido así, que les hubiese dicho, sí, yo soy el Mesías, pero no se lo digan a nadie, porque si yo se los digo o ustedes lo difunden y la gente empieza a creer, no voy a poder cumplir el propósito de ser perseguido o acechado o desechado por los sacerdotes, por los ancianos, y de ser muerto y de poder resucitar. Es necesario que yo muera y resucite al 3er día, como está profetizado, como lo veíamos el domingo en 1 Corintios 15, ¿no? Que estaba profetizado en Isaías que él iba a morir y a resucitar al 3er día. Entonces, eso era lo que el Señor Jesucristo yo creo que les estaba explicando en ese momento. Y entonces, dice el 32, les decía claramente, entonces Pedro le tomó aparte y comenzó a reconvenirle, pero él, volviéndose y mirando a los discípulos, reprendió a Pedro, ¿no? Y entonces le dice, quítate delante de mí, Satanás, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las cosas de los hombres. Y llamando a la gente y a sus discípulos les dijo, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Porque todo el que quiera salvar su vida la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí
y del Evangelio la salvará. Porque ¿qué aprovechará al hombre si ganara el mundo y perdiese su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? Porque el que se avergonzare de mí y de mis palabras en esta generación adúltera y pecadora, el Hijo del Hombre se avergonzará también de él cuando venga en la gloria de su Padre con los santos ángeles. Y después dice el principio del 9, también les dijo, de cierto os digo que hay alguno de entre los que están aquí que no gustará de la muerte hasta que hayan visto el reino de Dios venido con poder. Esta parte, exactamente el final, es exactamente algo que nunca he podido entender del todo, y ahorita lo vamos a ver. Entonces, sigo lo que habíamos platicado. El Señor les avisa que está a punto de ser crucificado y demás, y entonces viene Pedro y le dice, no, Señor, no te acontezca, y le dice, y es lo que me gusta de Pedro, no es lo que me gusta de las situaciones de Pedro, que Pedro siempre muy impulsivo, muy todo, viene y le dice, no, Señor, no te pase. O sea, primero le había dicho que él era el Hijo de Dios, primero lo exalta, eso ya se los he comentado varias veces. Después le dice, no te pase esto, y él le dice, apártate de mí, Satanás, ¿no? Primero lo felicita porque el Señor le habla, y después lo reprende porque está actuando de parte de Satanás. Dice, no pones las cosas la mira en las cosas de Dios, sino en la de los hombres. Y entonces hay algo aquí y llama a la gente y a sus discípulos. O sea, yo me imagino que estaba con los discípulos y entonces sale o estaba cerca de la gente, ya los llama y se acercan, y entonces dice, si alguno quiere venir en pos de mí, tiene que negarse a sí mismo, ¿no? Y tome su cruz y sígame. Y entonces el que quiera salvar su vida la perderá, y el que pierda su vida por causa de mí y del Evangelio se la salvará. ¿De qué le va a aprovechar al hombre si gana el mundo? Hablando de lo que le acababa de decir a Pedro, de que él ponía su mira en las cosas del mundo, del hombre, les dice, ¿de qué les va a servir si ponen la mira en las cosas del mundo? Van a poner la mira en las cosas del mundo, pero a fin de cuentas van a perder su alma. Y entonces les dice, el que se avergüence del Evangelio, ¿no? O de mí, de mis palabras, en esta generación adúltera y pecadora, el Hijo del Hombre se avergonzará también de él cuando venga en la gloria de su Padre con los santos ángeles. Entonces, aquí ya les había dicho que él sí era el Mesías. Y más adelante les está confirmando que aquel que no lo niegue, también va a recibir la gloria y demás cuando él venga con los ángeles. O sea, cumpliendo la profecía de que él venía con los ángeles y como dice, cuando venga en la gloria de su Padre con los santos ángeles. Entonces, él viene con los ángeles, es el Mesías reinante, es el tiempo del arrebato, cuando se va a ver con los santos. Y entonces les está confirmando, cuando yo venga en el tiempo del arrebato, dice, entonces yo también me avergonzaré del que se avergüence de mí. Y pues lo que deja ver entre líneas en lo anterior es, también va a exaltar al que no se avergonzó de él, ¿no? Entonces, cuando él venga con sus ángeles, y cierra diciéndoles, dice, y algunos de los que están aquí, dice, no gustarán la muerte hasta que hayan visto el reino de Dios venido con poder. O sea que algunos de los que estaban ahí se supone que iban a ver venir al Señor Jesucristo. Los dejo. Sí, Gaby. Esta parte de que algunos de los que estaban ahí no iban a gustar la muerte hasta que viniera el Señor Jesucristo, yo creo que se estaba refiriendo tal vez a alguno de los apóstoles, pero no entiendo, es algo que no he podido entender, ¿no? O sea, no sé exactamente a qué se estaba refiriendo o a quién se estaba refiriendo. Bien, y que yo sepa, en ninguno de los evangelios hace una referencia específica, ¿no? Y tampoco tienen ni idea de qué está hablando, ¿verdad? Es que sí está muy difícil de entender de qué habla, ¿no? De a quién se está refiriendo o qué. Entonces, Gelita,
¿te lees la transfiguración, manita, por favor? Dice, 6 días después, Jesús tomó a Pedro, a Jacobo y a Juan, y los llevó aparte solos a un monte alto, y se transfiguró delante de ellos, y sus vestidos se volvieron resplandecientes, muy blancos como la nieve, tanto que ningún lavador en la tierra los puede hacer tan blancos. Y les apareció Elías con Moisés, que hablaban con Jesús. Entonces Pedro dijo a Jesús, Maestro, bueno es para nosotros que estemos aquí y hagamos 3 enramadas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías, porque no sabía lo que hablaba, pues estaban espantados. Entonces vino una nube que les hizo sombra, y desde la nube una voz que decía, Este es mi Hijo amado, a él oíd. Y luego, cuando miraron, no vieron más a nadie consigo, sino a Jesús solo. Y descendiendo ellos del monte, les mandó que a nadie dijese lo que habían visto, sino cuando el Hijo del Hombre hubiese resucitado de los muertos. Y guardaron la palabra entre sí, discutiendo qué sería aquello de resucitar de los muertos. Y le preguntaron diciendo, ¿por qué dicen los escribas que es necesario que Elías venga primero? Respondiendo él les dijo, Elías a la verdad vendrá primero y restaurará todas las cosas. Y como está escrito del Hijo del Hombre que padezca mucho y sea tenido en nada, pero os digo que Elías ya vino y le hicieron todo lo que quisieron, como está escrito de él. En esta parte de la profecía de Elías tampoco he encontrado, no sé si esté en Malaquías 4:5 o si esté en Mateo 11:14, yo creo que está haciendo referencia al mismo pasaje, que ya lo habíamos visto anteriormente. Pero en Malaquías tal vez venga la profecía donde dice que van a hacer de Elías, a matarlo y a vituperiarlo y cosas por el estilo, ¿no? Hablando de Elías. Pero eso sería cosa de que, hablando de Malaquías, hablando de Elías. Entonces, eso sería cosa de que lo confirmáramos después, a ver si para la próxima clase ya tengo la respuesta. Pero por lo pronto, pues vemos que dice, ¿no? La transfiguración, y dice, 6 días después Jesús tomó a Pedro y a Jacobo y a Juan y los llevó aparte, solos a un monte alto, y se transfiguró delante de ellos. Entonces, en los evangelios pues dice, ¿no? Que, y aquí mismo dice que sus vestidos se volvieron resplandecientes y que brillaban y demás. Después decía, lo habíamos comentado en los evangelios anteriores, que el testimonio que está teniendo Marcos y el testimonio que tenían los apóstoles era que se aparece Elías y se aparece Moisés, y que los dos estaban hablando, estaban con el Señor Jesucristo, ¿no? Y comentábamos que no sabíamos cómo es que ellos tenían la seguridad de que era Elías y que era Moisés con los que estaba hablando el Señor Jesucristo. Y entonces en el 7 es cuando, en el 6 ellos están espantados por esto que estaban viendo, y la transfiguración, yo me imagino que habría sido algo impresionante, ver al Señor Jesucristo resplandecer y después estar con Elías y con Moisés. Y después les dice que aparece una voz, ¿no? Que dice, este es mi Hijo amado, a él oíd. Entonces aparece que cuando vuelven a ver y ya no ven más a Elías y a Moisés, sino solo al Señor Jesucristo, descienden del monte, ¿no? Y entonces dice en el 9, descendiendo ellos del monte, les mandó que a nadie dijesen lo que habían visto de la transfiguración, sino hasta que el Hijo del Hombre, o sea, el Señor Jesucristo, hubiese sido crucificado y hubiese resucitado, ¿no? Porque entonces se volvería parte de este evangelio en la resurrección de Cristo, de que pues el Señor, como el Mesías, estaba hablando algunas cosas con Elías y con Moisés. Yo creo que a lo mejor el Señor Jesucristo nuestro Padre, nuestro Dios,
le manda al Señor Jesucristo decirle que pues ya esté preparado porque ya el tiempo se acerca y que van a ser tiempos pues muy difíciles, ¿no? Muy duros. Yo creo que algo así ha de haber pasado, ¿no creen? Te comentaba que también siento que es como para mostrarles a sus discípulos, bueno, ellos que estaban viendo y tuvieran la certeza de la resurrección, porque les dice que pues ya no lo van a volver a ver, o bueno, hasta la resurrección de los muertos, y dice que ellos no entienden qué es eso, pero pues obviamente sabían que Elías y Moisés pues habían venido, pero habían muerto, y el hecho de verlos ahí creo que también implica el hecho de pues dar certeza a lo que el Señor Jesús decía, de que solamente estaban dormidos, ¿no? Y de que había un lugar mejor pues preparado para todos aquellos que creyeran en Él y le siguieran. No sé, siento que también a lo mejor por esa parte, y a lo mejor en ese momento los discípulos no lo entendían, porque dice que se fueron así como, pues ya después entre ellos, hablando con él. Pues hablando sobre él, de que a qué se refería con eso, y a lo mejor ellos todavía no lo entendían. Y siento, o que a lo mejor les quedó más claro ya cuando pues ya no encontraron el cuerpo de Cristo en la tumba y lo ven después a él vivo, ¿no? El hecho de saber que sí había una resurrección y de que sí, pues era real lo que el Señor les estaba hablando. Sí, y el Señor Jesucristo, habíamos visto anteriormente que ya les había explicado que tenía que padecer y que iba a ser perseguido y que iba a resucitar, y otra vez como que yo creo que esa parte no terminaba de entenderla de ellos, porque pues era la primera vez que ellos iban a ver sobre la resurrección de Cristo, ¿no? Aunque estuviese profetizado, era la primera vez que ellos iban a ver ese hecho, ¿no? Sí. Y sí, y fíjate que una parte es que siempre decimos, bueno, ¿cómo es que Pedro sabría que era Elías y era Moisés? Pero a lo mejor no estaban muy lejos, porque una parte dice que sí, que él se puso a lo lejos, a un tiro de piedra creo que estaba, también cuando él ora, pero sin embargo vemos que en esta parte Pedro le dice, oye Señor, ¿y si hacemos unas enramadas para ti, para Elías y para Moisés? Entonces quiere decir que Pedro no estaba tan lejos, tal vez alcanzó a medio escuchar de lo que estaban ellos hablando, y o alcanzaban a escuchar los apóstoles lo que estaban hablando, de tal manera que en un momento dado podían ofrecer, ¿no? O opinar. Claro que no opinar de lo que estuvieran ellos hablando, pero sí saber por eso mismo que se trataba de Moisés y que se trataba de Elías, ¿no? Bueno, es lo que te iba a comentar, que aparte, pues no son contemporáneos de Elías ni de Moisés. Así seguramente los no habían oído, pues obviamente por las escrituras, la lectura, todo lo que se hablaba, pero de alguna manera o el Señor Jesús les habló por su nombre, y como bien dices, a lo mejor ellos estaban no tan lejos o algo, porque de qué manera pudieron saber que era Moisés y Elías, y tampoco en esa época permitían obviamente pues retratos ni nada por el estilo, ¿no? Entonces realmente creo que esa parte nos deja ver algunas cosas, pero como toda la palabra nos esconde otras, ¿no? Y esa parte de poner también nuestro cerebro a decir, pero ¿cómo supieron? ¿O qué pasó? ¿O qué está pasando en eso? O sea, Dios nada más nos muestra lo que Él quiere o es relevante para Él, ¿no? Pero exacto, yo creo que lo que es relevante. Sí, sigue, perdón, no te quería interrumpir, sino nada más confirmar. No, sí, digo, a eso iba, ¿no? De decir, híjole, pues, ¿cómo supieron algo? O de alguna manera tuvieron que enterarse que, pues que obviamente que era Elías y que era, sí. Entonces, vuelvo a lo mismo, ¿no? Donde Pedro le dice, me imagino a Pedro jalándole la túnica al Señor Jesucristo, oye, Señor Jesucristo, les hacemos unas enramadas, porque con el espanto que traían no sabían ni qué estaba diciendo, ¿no? Les hacemos unas enramadas. Entonces, y el caso es que, pues, cuando ellos ven más adelante, ya no había nadie con el Señor Jesucristo, ¿no? Entonces, dice el Señor Jesucristo en el 12,
bueno, ellos cuando bajan que le dicen y le preguntan, ¿no? En el 11 le dicen, ¿por qué dicen los escribas que es necesario que Elías venga primero, ¿no? Que es lo que platicábamos, los escribas que se suponía que estaban tan capacitados en la palabra, que se la sabían al derecho y al revés, decían que era necesario que Elías viniera primero. Y entonces aquí de otra manera, pero es otra vez cuando el Señor Jesucristo les confirma que Juan el Bautista ya había venido y que Elías había sido reencarnado, se podría decir, en Juan el Bautista, ¿no? Entonces él le dice, Elías a la verdad vendrá primero y restaurará todas las cosas, y como está escrito, el Hijo del Hombre, que padezca mucho y sea tenido en nada. Entonces, todas estas profecías que iban a cumplirse, todas estas profecías hablaban de que precisamente Elías preparaba el camino, de que vendría el Hijo de Dios, el Señor Jesucristo, y que iba a padecer mucho y que pues lo iban a ignorar o no lo iban a considerar. Y después dice, ¿no? Pero les digo que Elías ya vino y le hicieron todo lo que quisieron, como está escrito de él. Entonces, esa es la parte que habría que analizar un poco más. Pero, hablando de las profecías en general, pues se estaban cumpliendo y se iban a cumplir pues todas las profecías que ya se habían dicho antes y que había que manifestarse antes de la muerte y la resurrección del Señor Jesucristo. Ok, después dice, Jesús sana a un muchacho endemoniado y dice, cuando llegó a donde estaban los discípulos, vio a una gran multitud alrededor de ellos y escribas que disputaban con ellos. Y enseguida toda la gente viéndole se asombró y corrieron a él, le saludaron. Él les preguntó, ¿qué disputáis con ellos? Y respondiendo uno de la multitud dijo, Maestro, traje a ti mi hijo que tiene un espíritu mudo, el cual donde quiera que le toma le sacude y le echa espumajos y cruje los dientes y se va secando, y dije a tus discípulos que lo echasen fuera y no pudieron. Y respondiendo él les dijo, oh generación incrédula, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo os he de soportar? Traédmelo. Y se lo trajeron, y cuando el espíritu vio a Jesús, sacudió con violencia al muchacho, quien cayendo en tierra se revolcaba, echando espumajos. Jesús le preguntó al padre, ¿cuánto tiempo hace que le sucede esto? Y él le dijo, desde niño. Y muchas veces le echa en el fuego y en el agua para quemarle, pero si puedes hacer algo, ten misericordia de nosotros y ayúdanos. Jesús le dijo, si puedes creer, al que cree todo le es posible. E inmediatamente después inmediatamente el padre del muchacho clamó y dijo, creo, ayuda mi incredulidad. Y cuando Jesús vio que la multitud se agolpaba, respondió al espíritu inmundo diciéndole, espíritu mudo y sordo, yo te mando, sal de él y no entres más en él. Entonces el espíritu, clamando y sacudiéndose con violencia, salió, y él quedó como muerto, de modo que muchos decían, está muerto. Pero Jesús, tomándole de la mano, le enderezó y le levantó. Y cuando él entró en su casa, sus discípulos le preguntaron aparte, ¿por qué nosotros no pudimos echarle fuera? Y les dijo, este género con nada puede salir, sino con oración y ayuno. Ok, entonces, lo que vemos pues es algo que ya hemos visto. Yo creo que aquí lo que hay que confirmar en alguno de los aspectos es que este demonio no solamente lo tenía sordo y mudo, sino que pues lo echaba en el fuego y luego lo metía en el agua y cosas así. Y lo mismo que hemos visto siempre, cuando ve al Señor Jesucristo, lo reconoce. La cuestión que yo quería aquí remarcar, y que creo que es una cosa muy importante,
Es que cuando él le pregunta que desde cuándo tiene a este demonio, él le dice que desde niño, ¿no? Entonces, yo soy de la idea de que es muy difícil que un niño sea endemoniado, porque la mayoría de los niños, pues como dice la palabra del Señor, son de su propiedad, ¿no? Están con él. Y su ángel pues los guarda. Pero también hemos visto, y aún en nuestras generaciones, que los niños pues son muy acosados, son maltratados, sacrificados, son varias cosas. Entonces, aquí yo creo que se suma una cosa más, de las cuales pensaríamos que los niños deberían de estar inmunes, y sin embargo pues también se llegaban a estar endemoniados, ¿no? A pesar de ser tan chicos. Entonces, vuelvo a lo mismo, ¿no? Desde niño esta persona sufría ese demonio. Y la otra es que cuando él le dice que al espíritu que salga, le dice en el 24: espíritu mudo y sordo, yo te mando, sal de él y no entres más en él. ¿Por qué? Porque ya ven que dice la Biblia que cuando alguien es limpio, el espíritu que tenía inmundo sale y junta a otros 7 iguales o peores que él y regresa y vuelve a encontrar la habitación ya limpia y recogida y todo, ¿no? Entonces, y el estado de esta persona viene a ser peor que el estado anterior. Entonces, yo creo que esa es la consigna, ¿no? El Señor le dice: sal y no vuelvas a regresar a él, ¿no? Entonces, ya no podía volver a regresar, aunque estuviese acompañado. Dice en el 29 que el Señor les dice, cuando ellos le preguntan que por qué ellos no pudieron sacarlo, primero los regañan, ¿no? Bueno, les dice: este género con nada sale, puede salir, en el 29, dice, sino con oración y ayuno, ¿no? Y poco antes, cuando el Padre le dice que sí puede sanarlo, él les dice, ¿hasta cuándo? En el 19 dice: ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo os he de soportar? ¿No? Y primero les dice: generación incrédula. Nosotros hemos estado platicando con respecto a la incredulidad, la fe y la falta de esa relación. Entonces, yo creo que cuando el Señor Jesucristo habla de que este género sale con oración y ayuno, está hablando también de esa falta de relación. Y cuando los acusa de ser una generación incrédula, también está haciendo referencia a esa falta de relación. ¿No creen? O sea, ¿cómo? Sí, o sea, cuando él les dice generación incrédula, les dice, dice, oh generación incrédula, en el 19. Empieza por ahí y les dice: ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo les voy a enseñar? ¿Hasta cuándo los voy a estar capacitando? ¿Hasta cuándo van a tener una relación? Yo lo veo así. Dice: ¿hasta cuándo os he de soportar? Y entonces dice: ok, tráiganmelo. Y después, cuando él les dice que ese tipo de género solamente sale con oración y ayuno, quiere decir que ante una buena relación generada por una buena fe o por una relación por fe, ante una buena relación de oración y de ayuno, pues ese tipo de géneros deberían de salir fácilmente. ¿Sí me expliqué? A lo que yo digo es, la fe te ayuda a que tú tengas una relación de oración, de ayuno y lectura de la palabra en este caso. Es que sí, más bien es como decir, o sea, necesitas esa relación y esa comunión directa con Dios. No se trata nada más de la fe en sí misma. Uh-huh. Digo, la fe en sí pues mueve montañas, dice, pero si no hay también esa relación con Dios, pues no está como el paquete completo, ¿no? Sí. Por decirlo. Sí. Quiero entender algo así, ¿no? O sea... Sí, es exactamente. No nada más tener otra cosa. Sí, necesitas todo completo. Sí,
Es exactamente lo que quería yo dar a entender, que cuando tú tienes fe, esa fe te lleva a tener una mejor relación con Dios. Que, ¿cómo es la relación? Pues en oración, en lectura y ayuno, ¿no? Porque pues no hay otra manera como nos relacionemos con el Señor. Claro, de ahí se genera la obediencia, pero lo que voy es, esa relación viene originada por la fe. En la medida de la fe, generalmente es tu relación o tu compromiso. Entonces, por eso lo comentaba yo por la fe, pero sí, digamos que es por esa comunión con Dios, ¿no? Que yo creo que están muy, muy de la mano, una de la otra. Entonces, así es. Clarice, por favor. Sí, Jesús anuncia otra vez su muerte. Habiendo salido de aquí, caminaron por Galilea y no quería que nadie los siguiese, porque enseñaba a sus discípulos y les decía: el Hijo del Hombre será entregado en manos de hombres y le matarán, pero después de muerto resucitará al tercer día. Pero ellos no entendían esta palabra y tenían miedo de preguntarle. Ok, entonces, esta es una parte muy, muy fácil, pero a la vez donde vemos que creo que es la tercera o cuarta vez que Jesús les vuelve a anunciar que va a padecer y que va a morir y que va a resucitar el tercer día, ¿no? Dice el 31, porque enseñaba a sus discípulos y les decía: el Hijo del Hombre será entregado en manos de hombres y le matarán, pero después de muerto resucitará al tercer día. No había más que enseñarles, y ya se los había hablado antes y otra vez cuando ellos vienen bajando, que dicen: ¿a qué se referirá con que resucitar de los muertos, ¿no? En el versículo 10 que estábamos viendo, ¿qué sería aquello de resucitar de los muertos? Pero ya se los había explicado anteriormente, se los viene explicando desde Mateo, no es cierto, se los viene explicando desde antes, ¿no? El mismo Marcos, sí. Entonces, el caso es que no les termina de caer el 20 a los apóstoles. Bien, entonces dice: ¿quién es mayor? ¿Quién leyó? Yo leí, ¿verdad? Te va, Angelita. ¿Quién es el mayor? Y llegó a Capernaum, y cuando estuvo en casa les preguntó: ¿qué disputabais entre vosotros en el camino? Mas ellos callaron, porque en el camino habían disputado entre sí quién había de ser el mayor. Entonces él les sentó y llamó a los 12 y les dijo: si alguno quiere ser el primero, será el postrero de todos y el servidor de todos. Y tomó a un niño y lo puso en medio de ellos, y tomándole en sus brazos les dijo: el que recibe en mi nombre a un niño como este, me recibe a mí, y el que a mí me recibe, no me recibe a mí, sino al que me envió. Ok, y vemos otra vez que Marcos es demasiado conciso con las aclaraciones de las situaciones, ¿no? Entonces, ok, llegan a Capernaum y entonces cuando están en la casa les preguntó qué discutían ellos en el camino, ¿no? Y entonces esta parte dice: porque ellos habían discutido en el camino entre sí quién había de ser el mayor. Algunos evangelios dicen que después de que los dos apóstoles le piden a él que sentarse a su derecha y a su izquierda, es cuando viene la discusión. Más adelante vamos a ver que en esta ocasión creo que viene después de esta discusión, porque ellos ya venían discutiendo quién era el mayor tal vez en el camino. Luego los dos apóstoles le piden ser el mayor, sentarse a su derecha y a su izquierda, y otra vez creo que vuelven a discutir. Por eso no se enojan los apóstoles por la petición de estos apóstoles. Pero desde este punto él ya les está explicando, que les dice:
les dice, si alguno quiere ser, en el 35 les dice, si alguno quiere ser el primero, será el postrero de todos y el servidor de todos. En lugar de ser el primero, pues tiene que ser el último y tiene que estar al cuidado o al servicio de los demás, porque pues para eso nos llama el Señor, ¿no? Para servir a la iglesia, a servir al cuerpo. Y entonces dice, también ya lo habíamos platicado, que parte del servicio pues es parte también de la misma fe y de la obediencia. Y entonces, en el 37, bueno, dice en el 36, que toma a uno de los niños y lo pone en medio de ellos y tomándole de los brazos les dice, ¿no? El que reciba en mi nombre a un niño como este me recibe a mí, y el que a mí me recibe y el que a mí me recibe no me recibe a mí sino al que me envió, ¿no? Entonces ahí entra, es el principio de la plática esta, de la discusión, porque les está diciendo que para ser mayor pues hay que servir. Esto le va a leer Clarice. Clarice, te va. El que no es contra nosotros, por nosotros es. Pablo respondió diciendo, Maestro, hemos visto uno que en tu nombre echa fuera demonios, pero él no nos sigue. Prohibimos porque no nos seguía. Pero Jesús dijo, no se lo prohibáis, porque ninguno hay que haga milagro en mi nombre, que luego pueda decir más de mí, porque el que no es contra nosotros, por nosotros es. Y cualquiera que quiere un vaso de agua en mi nombre, porque soy de Cristo, de cierto os digo que no perderá su recompensa. Aparece que es continuación de lo anterior, ¿no? Estaba diciéndoles él que el que no le recibe, el que le recibe no le recibe a él, sino el que lo envió, que estaba hablando de Dios. Y en ese momento Juan le responde diciendo, Maestro, hemos visto a uno que en tu nombre echaba fuera demonios, pero él no nos sigue, o sea, nunca anduvo con nosotros ni nada, entonces echaba en tu nombre fuera demonios y le prohibimos porque no nos seguía. Y entonces le dice el Señor Jesucristo, no se lo prohibáis, porque ninguno hay que haga milagros en mi nombre, que luego pueda decir mal de mí. O sea, el que hace milagros de parte de Dios, pues es porque conoce de Dios, ¿no? Está 100% seguro de la relación del Señor Jesucristo o de Dios. Y en el nombre del Señor Jesucristo, pues esta persona echaba fuera a los demonios. Y entonces dice, porque el que no es contra nosotros, por nosotros es. O sea, el que no es contra nosotros está con nosotros. Dice, porque el que no es contra nosotros, ya lo leí, por nosotros es. Y cualquiera que os diere un vaso de agua en mi nombre, porque sois de Cristo, de cierto os digo que no perderá su recompensa, ¿no? Ya se lo había dicho, creo que antes a Pedro, no, viene después, es lo que predicó Eric. Pero todo lo que se hacía a favor de los cristianos, o todo lo que hacían los cristianos a favor de la palabra, todo es recompensado. Ahora sí, ocasión de caer. Dice, cualquiera que haga tropezar a uno de estos pequeños que creen en mí, mejor le fuera si le atasen una piedra de molino al cuello y se le arrojase en el mar. Si tu mano te fuese ocasión de caer, córtala. Mejor te es entrar en la vida manco que teniendo dos manos al infierno, al fuego que no puede ser apagado, donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga. Y si tu pie te fuere ocasión de caer, córtalo. Mejor te es entrar en la vida cojo que teniendo dos pies ser echado en el infierno, al fuego que no puede ser apagado, donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga. Y si tu ojo fuere ocasión de caer, sácalo.
Mejor te es entrar en el infierno, en el reino de Dios con un ojo, que teniendo dos ojos y ser echado al infierno, donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga, porque todos serán salados con fuego, y todo sacrificio será salado con sal. Buena es la sal, mas si la sal se hace insípida, ¿con qué la sazonaréis? Tened sal en vosotros mismos, tened paz los unos con los otros. Que hay que cuidar. Sí, que hay que cuidar las manos, los pies, los ojos. Sí. Y cada vez que lo menciona, cuando menciona de las manos, cuando menciona de los pies, de los ojos, siempre menciona que caer en el fuego, ser arrojado en el lago de fuego, ¿no? O entrar, dice dice teniendo dos manos al infierno, o sea, entrar en el infierno. Y dice al fuego que no puede ser apagado. Luego vuelve a decir al fuego que no puede ser apagado en el 45, ¿no? En el 44 dice no muere y el fuego nunca se apaga. El gusano de ellos que se los está comiendo, esa comezón, me imagino, que están sintiendo, o esa ansiedad, es algo que no muere y nunca puede ser apagado. Y entonces nos deja ver claramente algunas de las cosas que hemos visto en películas, en diferentes cosas, donde se ve lo que pueden estar pasando. Y aquí pues de lo que hay que tener más cuidado es que el mismo Señor Jesucristo está teniendo esta referencia, ¿no? De que pues mejor te sería entrar manco, cojo o ciego, pero no ser arrastrado a este tipo de martirio. Y entonces siempre dice en el 48 también que el fuego nunca se apaga. Y entonces es cuando empieza a hablar de que todos serán salados con fuego. Yo creo que aquí olviden, me estoy desviando a la física, porque la sal en la física no se derrite, no recibe calor, es uno de los mejores sistemas térmicos que hay. Entonces, viéndolo desde el punto espiritual, o sea, yo siempre les he dicho que conforme más conoce uno de geografía, de ciencia, de cosas así, como que percibe uno un poco mejor la palabra, ¿no? Entonces, aquí sería algo como lo que dice el Señor, ¿no? Nosotros somos la sal del mundo, y la sal, cuando la pasas por fuego, es el único elemento que no se funde, no se calienta, no se derrite, no nada. La sal soporta las altas temperaturas de fuego de una manera bien tranquila. Mientras que si tú pones azúcar, el azúcar se super derrite y cualquier elemento, ¿no? Se flamea. La sal no. Entonces, para que vean que sí vienen a aprender aquí en el estudio de los martes. Entonces, ahorita me estaba cayendo el 20 de que podría, o sea, es muy buena paráfrasis, muy buena cosa, muy buena comparación, de la sal pasada por fuego, ¿no? Que entonces dice, si la sal se hace insípida, pues de nada sirve. ¿Por qué? Porque cuando habla de que somos la sal del mundo, ya no hablando del fuego, cuando habla de que somos la sal del mundo, pues se supone que es lo que le da sabor a la vida, ¿no? Lo que le lleva sabor a nuestra vida, que es ese evangelio. Entonces, cuando nosotros llevamos ese evangelio, pues tenemos la sal del mundo, la sal de la vida. Y entonces dice el Señor, no pueden sazonar sin esta sal, ¿no? Y después dice, tened sal en vosotros mismos y tened paz los unos con los otros. O sea, lo mismo que decíamos de los fariseos. Ellos, hablando de los fariseos, que hacían obras, o se anunciaban, o cosas así,
para aparentar algo que no estaban llevando a la práctica, ¿no? Entonces, en este caso, que era cuando ellos se metían a comer a las casas de las viudas o hacían largas oraciones para quedarse a comer y para ser retribuidos por estas grandes oraciones en las casas de las viudas, y también hacían injusticia a los huérfanos. Entonces, esa maldad que se veía en ellos pues no tiene nada que ver con esto de tener paz con los unos con los otros, que era parte de lo que el Señor mandaba, ¿no? Ok. ¿De la sal? Sí, algo de la sal que quieran comentar, algo de física que quieran comentar. Entonces, Gelita, léete la última parte, ¿no? Del 10, lo último que vamos a ver. Ok. Dice, Jesús enseña sobre el divorcio. Levantándose de allí, vino a la región de Judea y al otro lado del Jordán, y volvió el pueblo a juntarse a él, y de nuevo les enseñaba como solía. Y se acercaron los fariseos y le preguntaron para tentarle, si era lícito al marido repudiar a su mujer. Él respondiendo les dijo, ¿qué os mandó Moisés? Ellos dijeron, Moisés permitió dar cartas de divorcio y repudiarla. Y respondiendo Jesús les dijo, por la dureza de vuestro corazón os escribió este mandamiento. Pero al principio de la creación, varón y hembra los hizo Dios. Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Así que no son ya más dos, sino uno. Por tanto, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. En casa volvieron los discípulos a preguntarle de lo mismo, y les dijo, cualquiera que repudia a su mujer y se casa con otra, comete adulterio contra ella. Y si la mujer repudia a su marido y se casa con otro, comete adulterio. Ok, ya lo habíamos visto en Mateo. Aquí volvemos a ver que está como que más corto el texto, ¿no? Como que no está tan amplio como en otros evangelios, en Marcos. Entonces, le preguntan al Señor Jesucristo. Dice que llegaron al Jordán y se acercaron los fariseos y le preguntaron. En el 2 dice, se acercan a tentarle, ¿no? Como acostumbraban, si era lícito repudiar a la mujer. Y entonces les dice el Señor qué es lo que les ha dicho Moisés en el 3. Y entonces le dicen ellos que Moisés permitió dar una carta de divorcio y repudiarla. Esto ya lo hemos visto en libros anteriores, en capítulos anteriores, donde por cualquier cosa que no le gustara al marido, pues podía repudiar a la mujer, ¿no? Hasta porque se había levantado del otro lado de la cama. Entonces, ellos podían repudiarla. Y por eso mismo le dice el Señor que eso fue por la dureza de su corazón, que es lo que les dice en el 5. Y por eso se dio este mandamiento, por eso se permitió este mandamiento. Entonces es algo muy que tiene mucho contraste, porque por un lado es un mandamiento, pero por otro lado es un mandamiento que fue escrito por la dureza del corazón de ellos. ¿Sí me expliqué, verdad? Porque al fin como mandamiento es algo que se manda, que se haga. Pero por otro lado pues está escrito por la dureza del corazón de ellos, como dice el Señor Jesucristo. En el 6 dice, pero al principio de la creación, varón y hembra, Dios los hizo Dios, ¿no? Entonces esto quiere decir que ellos, como lo dice más adelante, por esto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirán a su mujer y los dos serán una sola carne, así que no son ya más dos, sino uno. Entonces, esto ya lo hemos visto, lo volvemos a ver que pues obviamente lo que dice la Biblia es que una vez que los dos se unen, se separan de los padres precisamente para formar una nueva familia, para ser una sola persona, ¿no? Y entonces dice que bueno, esa fue la contestación del Señor Jesucristo. Y entonces les dice en el 9, por tanto lo que Dios juntó, pues no lo separe el hombre, ¿no? O sea, si Dios permite esa unión como lo primero,
pues lo demás, aunque haya una separación o tengan el permiso de separarse, pues no se separen. Y entonces dice el Señor que cualquiera que repudia a su mujer, bueno, porque le preguntan otra vez cuando están en la casa, dice, y entonces les dice, cualquiera que repudia a su mujer y se casa con otra comete adulterio contra de ella. O sea, como si el que se separa y se casa con otra mujer, pues está cometiendo adulterio contra la mujer con la que primeramente se casó. Y dice, y si la mujer repudia a su marido y se casa con otro, comete adulterio. Entonces, esta es una última parte que yo creo que también es interesante, porque generalmente habíamos visto que nos habíamos enfocado en la mujer, en que el repudio era hacia la mujer, pero aquí ya aparece el repudio también hacia el hombre, hacia el marido. Entonces, aparentemente, las cuestiones de repudio podría ser por ambas partes, ¿no? Digo, porque aquí lo dicen escrito, en blanco y negro, como siempre les digo. Entonces, aparentemente el repudio no era nada más direccionado hacia la mujer, sino estaba direccionado hacia ambas partes. Ok. Bueno, Jesús bendice a los niños, lo dejamos para la próxima, nos quedamos en 10:13, sí. Sí, no te brinques los versículos. Ya. Te digo. Ni porque lo estoy leyendo. Es que lo malo de mover los ojos es que empiezo a leer otras cosas. Los tienes que mover aunque no. Sí, tengo que moverlos para ver dónde voy a escribir además, pero empiezo a ver otras cosas. Y empiezo a escribir, y a pesar de que me estás diciendo 10:13, ya estoy escribiendo 10:23. Tuve que recalcar ahí. Entonces, pues así está, chicas. Así está. Yo creo que lo interesante de esto de ir ahondando es que vamos bien rápido. ¿No? Sí. Yo creo que de seguir con esta velocidad, porque mientras, como ya vimos lo anterior, lo que vamos viendo adelante va siendo más rápido, va siendo más ágil, y ya nada más comentamos 2-3 puntos, y conforme vayamos saliendo de los 4 evangelios, entramos a otros temas muy padres, que es Romanos y Corintios, y así sucesivamente, y pues, quién sabe dónde terminemos este año, en qué libro llegamos a terminar. Si Dios nos presta vida, claro. Ok, pues, oras, Angelita, por favor, manita. Bendito Señor Jesús, te damos gracias, Padre, en esta noche, Señor, por tu misericordia, Señor. Gracias por permitirnos reunirnos, Señor. Gracias porque de verdad que provees los medios para que, pues a veces no juntos, Señor, no en un mismo lugar, pero pues sí reunidos a través de un medio electrónico que tú nos provees. Te doy gracias por esta noche, Señor, por esta enseñanza. Te doy gracias por cada uno de los que estamos pues aquí, Señor, que seas tú, Señor, obrando en nuestros corazones, Señor, que nos enseñes y pues nos ayudes a poner en práctica, Señor, para que cada día nos parezcamos más a ti, Señor, y no nada más para nosotros, hacer luz y sal a aquellos que no te conocen. Te doy gracias también por la vida de mi hermano César, Señor, porque pues tú sabes que él siempre está dispuesto, Señor, para poder enseñar a otros. Te pido que pues tu Espíritu Santo, Señor, le provea de sabiduría, Señor, le dé tiempo, Señor, y también pues bendiga cada una de las actividades que mi hermano hace. Y pues también antes de irnos, Señor, no queremos olvidarnos de la hermana Gaby, Señor. Te pido pues por su vida, Señor, que le des tranquilidad, Señor, que ella pueda estar confiada, Señor, en que pues su hija va a estar bien, Señor, que pues tú la tomes en tus manos, Señor, y como ese médico divino que eres, pues le permita, Señor, pues salir de cualquier enfermedad que tenga, Señor, que no sea nada grave, Señor, y que pues tú en todo momento estés con ellos y con su familia. Te doy gracias, Padre, y pongo esta noche en tus manos, Señor. Nos despedimos de este tiempo, Señor, pero sabemos que tú en todo momento nos acompañas. Te doy gracias en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Las quiero, saludos a tu mami y que Dios les bendiga,
Que estén Gracias, bien. Cesarito. Saludos a Iván también. Bye. Gracias. Bendiciones. Que Dios te bendiga. Bendiciones, bye.